Yo me publico episodio 23. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros. Hoy es lunes 8 de junio de 2020. En el episodio de hoy hablamos con la escritora peruana residente en Venezuela, Blanca Miosi. Representante de la generación Kindle e integrante desde hace años del jurado del Premio Literario de Amazon, Blanca es la autora que posiblemente más libros electrónicos en lengua española haya vendido en esta plataforma. En Yo me publico hablamos con ella de su trayectoria y de sus costumbres como escritora. ¿Quieres escucharla? Pues vamos a ello. Blanca Miosi, bienvenida a Yo me publico. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Muchas gracias, Blanca. Vamos a empezar por el principio. Cada día son más los autores que triunfan en Amazon y dan el salto a las editoriales tradicionales. En tu caso, el camino fue al revés. Primero editorial tradicional, luego autopublicación. ¿Por qué ha sido así? Bueno, como te habrás enterado, el camino de la publicación para algunos escritores es bastante fácil, ¿no? Para otros mucho más complicado. Para mí fue bastante sencillo realmente, ¿no? Pero el asunto es que cuando me publicaron en Editorial Roca, mi novela tuvo bastante aceptación, no me puedo quejar. Me hicieron una promoción corta, pero la hicieron. Pero ahí quedó todo. Es lo que ocurre cuando uno publica por editoriales. Ellos tienen muchos otros manuscritos pendientes y no pueden dedicarse a uno solo. Supongo que eso ocurre con todas las editoriales, a menos de que el manuscrito recibido y publicado se convierta en un boom, en un éxito sin precedentes. Entonces el autor pues es mucho más apoyado por la editorial, ¿no? Aquello no ocurrió con mi novela, La búsqueda, que fue la que publiqué por primera vez. Entonces, cuando bueno, pasaron 2 o 3 meses, yo vi que se vendía, la gente respondía, las amistades que vivían en España, porque fue solamente en España donde se publicó La búsqueda, me dijeron que no encontraban mi libro en las librerías. Me empecé a preocupar, porque si no se encontraba el libro en las librerías, quiere decir que se habían vendido, ¿verdad? Entonces, bueno, hablé con la editorial y ellos me dijeron de que no iban a sacar una segunda edición porque, bueno, no me dieron mayores motivos. Simplemente me dijeron que se seguía vendiendo en algunos sitios, que todavía no se había acabado la primera edición y que no estaban seguros de sacar otra, ¿no? La primera edición fue por 2.000 ejemplares, que es lo que acostumbran normalmente las editoriales. Bueno, yo la verdad es que me quedé pensando y bueno, dije, está bien, pero en eso se me ocurre mandar mi segunda novela, que se llama El legado. La envié a una agente editorial que se llama Antonia Kerrigan. Ella se interesó de inmediato por la novela y me dijo que bueno, que sí, que firmara contrato con ella para representarme, y como al mes más o menos la estaba publicando por una editorial que se llama Viceversa. Esa editorial al cabo de 3 años más o menos cerró. No sé los motivos, porque empezaron muy bien, pero ellos cerraron. Ellos me sacaron 5.000 ejemplares la primera tirada, ¿no? En la primera edición. Y bueno, ocurrió más o menos lo mismo, o sea, si los editoriales, eso sí, la novela llegó a venderse, parte en Estados Unidos, en México, en algunos países de Latinoamérica, excepto Venezuela, que es donde yo vivo, que no me importaría mucho, por otro lado, que no la sacaran aquí, porque aquí casi ni se compran libros. Y bueno,
yo creo que se agotó la edición, pero no fue por eso que yo básicamente me dediqué a publicar en Amazon. Fue por un tercer motivo, vamos a decir, ¿no? Fue que a esta última editorial, Viceversa, le presenté mi libro, el manuscrito, y ellos lo rechazaron. Dijeron que no les interesaba, que era un tema muy complicado, muy complejo y que bueno. Y la verdad es que yo me sentí, era la primera vez que recibí un rechazo, entonces me sentí un poquito mal, ¿no? Dije, para ese entonces había un joven escritor muy prometedor, bueno, de hecho es muy bueno, que se llama Fernando Trujillo. Tenía un blog donde él contaba sus peripecias, ¿no? En el mundo de Amazon, al que yo solamente conocía por haber comprado ahí. Yo había comprado ahí objetos, ¿no? Pero nunca pensé que ahí se podía publicar. Y él en su blog explicó detalladamente cómo se podía hacer para publicar y me entró una curiosidad tremenda. Entonces dije, bueno, este libro que han rechazado lo voy a publicar ahí. No, dije, voy a publicar primero la búsqueda y el legado, porque no tenía los derechos digitales comprometidos con las editoriales, ¿no? Ujú. En esa época ellos no le paraban mucho, no le prestaban mucha atención a eso, ¿no? Entonces publiqué y no me iba tan bien, te digo, ¿ah? Yo creo que en 2 meses vendí 4 libros. No tuve ese éxito inmediato que yo esperaba, ¿no? Entonces andaba un poco desanimada. Pero cuando me rechazaron el manuscrito, entonces dije: "Bueno, voy a probar a ver qué sucede con esto", porque las 2 novelas anteriores eran históricas y el manuscrito es un thriller. Entonces lo publiqué y bueno, eso fue una cosa, increíble lo que sucedió, ¿no? Esa era una época en el 2011 donde todavía Amazon no había abierto en España. Entonces, las ventas, eran solamente por amazon.com. Y el manuscrito se disparó y se fue a los primeros lugares del ranking de novelas, de, independientes, o sea, autopublicadas, ¿no? KDP. De verdad que eso a mí me animó tanto que, bueno, ya a partir de ahí yo dije: "¿Yo para qué necesito editoriales?". Además, al ver todo lo que me entraba en la cuenta bancaria, imagínate, yo dije: "No, no, ni hablar". Se vendía un promedio de 200 libros diarios, más o menos. Era una cosa increíble. Yo misma no lo podía creer, imagínate. Ujú. Y Blanca, ¿piensas, volver a publicar en exclusiva con una editorial tradicional o eso es algo que ya no te planteas? Mm, fíjate que después de mi experiencia en Amazon, las editoriales se se interesaron en mí, ¿no? Entonces, Ediciones B, al igual que ocurrió con unos compañeros como Esteban Navarro, el mismo Fernando Trujillo, y otros más, fuimos solicitados por ellos para lanzar una edición de la novela esa que, por lo menos en mi caso, la que tenía tanto éxito, el manuscrito. Y yo como, no sé, con esa inocencia, ¿no? Esa ingenuidad del principio, bueno, acepté y dije: "Bueno, está bien, voy a publicarla", ¿no? Y ellos, bueno, la publicaron, sacaron una edición muy bonita, eso sí, una edición especial que tenía un cierre magnético, recuerdo, bueno, yo tengo un par de ejemplares todavía de esa edición. Y sin embargo, la novela no tuvo éxito, el éxito que yo esperaba. Al principio sí, ocupaba los primeros puestos de venta digitales pero no así la versión en papel. Porque la gente que iba a las librerías no encontraba mi libro, no estaba en exhibición, no se preocuparon por esa parte tan importante que es de poner el libro en la mesa de novedades, por ejemplo, ¿no? Los situaron los 5 libros de los 5 de BD Books que sacamos simultáneamente, los situaron en unas estanterías diferentes, eran unos libros de bolsillo. Yo también pienso que eso tiene mucho que ver y no les dieron el interés que se merecían, creo yo, ¿no? Y eso me desanimó y dije: "No, yo no vuelvo a publicar por editoriales". Pero entonces
últimamente ya ha pasado tantos años, ¿no? Eso te estoy hablando del 2012, ahora estamos en el 2020. Entonces, un agente literario que se llama Pablo Álvarez, que tiene una editorial, una agencia que se llama Editabundo, y es muy conocido en los círculos editoriales porque trabajó con Planeta, con Ediciones B, con varias editoriales muy importantes como director de publicaciones también. Ujú. Formó su propia agencia y se comunicó un día conmigo y yo no le presté mayor atención, pasó el tiempo, pasaron un par de años y volvió a comunicarse conmigo y entonces me dijo que tenía interés en publicar uno de mis libros y bueno, me endulzó mucho y bueno, pero el asunto es que todos mis libros se han vendido tanto y tienen tanta cantidad de comentarios, por lo menos la búsqueda tiene 940 comentarios, el manuscrito 500, y si lo sumamos en la trilogía, que es ahora, tiene más de 1000 comentarios. O sea, son novelas que ya son muy conocidas, ¿no? Y él lo que quería era una novela inédita. Entonces, el año pasado me dediqué a escribir una novela inédita para ver si para probar, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los retos. Y bueno, se le ha entregado y parece que está trabajando en ella. Hace como 15 días que le entregué la novela y veamos, a él le pareció fantástica, pero yo no sé. A mí cuando me dicen que la cosa es fantástica, que escribo muy bien, yo nunca creo en eso. Yo prefiero quedarme callada. ¿Sospechas? Sí, sí, es sospechoso. Bueno, vamos a ver, bueno, siendo miembro del jurado del Premio Literario de Amazon, seguro que estos últimos años has leído muchas novelas de autores autopublicados. ¿Tú crees que ha cambiado la calidad de las obras de cuando tú comenzaste a la actualidad? O de otra manera, ¿piensas que a día de hoy el autor independiente está más profesionalizado? Bueno, hay 2 cosas, ¿no? Desde el punto de vista de presentación, de maquetación, bueno, ese tipo de cosas, se ha profesionalizado mucho. Las portadas de ahora son mucho más elaboradas. Tengo entendido que hay escritores que pagan muy bien por las portadas y la maquetación del libro en papel, sobre todo, porque el digital es mucho más sencillo, ¿no? Sin embargo, el contenido el contenido no es tan bueno como uno desearía, ¿no? El contenido sigue siendo demasiado ingenuo. ¿Por qué? Porque son escritores que no tienen eh, mucha experiencia. Hay algunos que son nuevos, porque siguen habiendo nuevos escritores. Diariamente se suman escritores, ¿no? Lo que pasa es que ya tienen un background de los otros y dicen, no, yo voy a presentar mi libro en muy buenas condiciones, pero el contenido de esos libros no es tan bueno. Yo te podría decir, por ejemplo, para no mencionarme a mí, yo he leído varios libros de Fernando Trujillo y el joven escribe de una manera muy profesional. Es casi como leer, ver una película con sus novelas, ¿no? Es muy bueno en ese sentido. Y eso es muy raro que se dé realmente. Por eso es que tiene el éxito que tiene, ¿no? Hay muchos escritores que cuentan historias fantásticas, muy buenas, pero mal escritas, mal contadas, mal adaptadas. Entonces, no te podría yo decir que se ha mejorado en ese sentido. El contenido no ha mejorado mucho, aunque hay algunos que sí han mejorado, los viejos, como yo, que ya estamos varios años, ¿no? Pero los que siguen publicando, los nuevos que empiezan a publicar, todavía tienen mucho que aprender. Ujú. Y en cuanto a los gustos literarios de los lectores, los que leen en papel los libros de las editoriales tradicionales, comparados con los usuarios, por ejemplo, de Kindle Unlimited, ¿crees que hay mucha diferencia? ¿Son públicos muy diferentes? No, yo creo que no. Yo creo que la diferencia la da la facilidad. Eh, si tú te pones a ver las estadísticas, la mayor parte de las personas que leen en digital son jóvenes, ¿no? Sí. O son personas que pasan de los 60 años por la cuestión de la facilidad que hay para aumentar las letras y esto, ¿no? Pero la edición en papel vendida en librerías tiene un alcance muy grande todavía.
es muy grande. Claro, los que publicamos en Amazon también podemos publicar por editorial, inclusive uno puede registrarse, hay un acápite ahí que uno puede registrarse para que el libro sea vendido también a través de librerías. Bueno, yo sé que eso es en Amazon.com, no sé si es en España, porque por ahí ya no puedo publicar, pero por ejemplo, el mes pasado, a ver, estamos junio, el mes pasado, mayo, una librería pidió 15 libros míos de la búsqueda. Sí. No sé qué librería es porque ellos no te lo dicen. Tú te das cuenta nada más por el color de la rayita, ¿no? Que aparece ahí una rayita de color medio marrón oscuro. Ujú, Y esos libros se van a librerías. Y yo sé que se venden porque siempre los piden, ¿no? Pero el libro en papel, por supuesto, es mm, el preferido todavía, ¿no? Para una gran parte de lectores. ujú. La manera, digamos, óptima de autopublicarse es habiendo pasado un proceso editorial profesional, pero no es barato y no todos los autores pueden permitirse esa inversión. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Guardar el manuscrito en un cajón hasta que podamos invertir en una edición profesional o formarnos de la mejor manera posible y autoeditar nuestras obras para arrancar nuestra carrera e ir dándonos a conocer? Mm, Bueno, esto es un poco difícil, ¿no? Guardar la obra, inclusive para un autor que escribe y que quiere publicar, guardar la obra en un cajón hasta que suceda todo lo que dices, es difícil porque los autores, por naturaleza, somos impacientes. Nosotros escribimos y pensamos que lo que escribimos es perfecto, es una maravilla, queremos venderla y que todo el mundo la lea, ¿no? Eso es muy difícil, pero yo creo que, si logramos conseguir un buen corrector, o sí, un buen corrector, es lo que se necesita, ¿no? No es necesario guardar la obra tanto tiempo, uno simplemente contrata a un corrector, que tiene que ser muy bueno, por supuesto, porque no solamente tiene que corregir errores ortográficos, tiene que dedicarse a leer el libro, ver la estructura, el estilo literario, ¿no? Yo tuve suerte, por ejemplo, porque yo nunca he contratado un corrector, porque conozco a un señor, a un doctor en medicina que me ayuda y que es muy bueno en lengua española y él además tiene la facilidad de encontrar fallas que yo no las veo. O sea que me ha ayudado mucho, ¿no? Desde que empecé. Y no le pago nada porque es un amigo, además no quiere ni cobrarme. O sea que tuve mucha suerte en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que un autor, si no sabe nada absolutamente de narrativa y quiere dedicarse a escribir, al menos debería de seguir algún taller literario que le dé algunas pautas, ¿no? Eso siempre es importante. Lanzarse con las manos así vacías al ruedo es difícil porque a lo mejor la única oportunidad que tienes de presentar tu novela la pierdes. Y si tú has publicado una novela mala, ya no vas a tener otra oportunidad porque la gente te va a reconocer el nombre, va a decir, oye, no, esa novela, no sí, o ese autor no escribe bien. Y los comentarios en Amazon son terribles. Yo creo que es mejor prepararse un poquito. Es una evidencia que cada vez el mercado del autor independiente y la demanda va creciendo. BD Books, Tagus, Caligrama, cada vez son más las editoriales que lanzan un sello para autores noveles. ¿Crees que peligra la hegemonía de Amazon? No, no peligra, no. Amazon hoy por hoy es la empresa pionera y va a seguirlo siendo por mucho tiempo. Porque es la que más vende, eso está comprobado entre amigos escritores que venden con otras en otras plataformas. La que más vende es en Amazon y aún la que más paga es en Amazon, y me refiero a las páginas leídas, por ejemplo, las Kemp o el Kindle Unlimited, ¿no? Se equiparan casi a las ventas, o sea que ninguna otra plataforma puede dar esas facilidades a sus escritores, ¿no? Yo creo que Amazon tiene para mucho tiempo todavía. Blanca, hace unos años, creo que fue en 2010, escribiste en tu blog una entrada en la que hablabas de cómo escribir un bestseller siguiendo las tendencias literarias. Teniendo en cuenta la constante transformación del mercado editorial, ¿cuáles serían esos ingredientes a día de hoy?
Uy, al día de hoy, bueno, según yo te voy a hablar desde el punto de vista de mi gusto por la lectura, ¿ok? Ok. Yo soy una lectora devoradora de thrillers. Me encantan las novelas de guerra. Me gustan mucho las novelas que hablan de espías, de terrorismo, soy una mujer muy atípica, y he tenido ciertos problemas también para incursionar en la literatura desde ese punto de vista, porque los hombres están acostumbrados a leer ese tipo de género escritos por hombres, no por mujeres. Y me ha costado trabajo entrar, pero ya creo que voy siendo reconocida y hay muchos hombres que me siguen también. Entonces, yo creo que en este momento la pauta la están dando las series televisivas. Por ejemplo, esa serie tan preciosa y tan buena que es eh, Vikingos, por ejemplo, ¿no? Ujú, O la otra que es El último reino, ¿no? Hay otra que es Punisher. Punisher, yo no sé si tú, bueno, no sé cómo se dice en español porque no han sacado el título en español, pero es así como castigador, ¿no? Ese tipo de libros son los que más se están vendiendo. Y bueno, es muy fácil darse cuenta, porque si tú te vas a las listas de los bestsellers en inglés, que son los que dictan las pautas en el mercado editorial, ¿no? Seguramente que vas a encontrar muchos libros de ese tipo, muchos thrillers, muchos libros policiales, ¿no? Y después viene la novela histórica también, que requiere mucho trabajo, mucha documentación, ¿no? ujú. Yo creo que esas 2 son y bueno, claro, la novela romántica, que por supuesto tiene muchísimas seguidoras. Qué lástima no sean seguidoras mías, porque si no, imagínate. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una pregunta. Un consejo para los autores y autoras que empiezan. ¿Escribir para los lectores o para sí mismos? Mira, ¿tú sabes una cosa? Yo nunca doy consejos a los autores que empiezan, porque nunca los escuchan. Ellos no escuchan consejos. Yo doy consejos para los autores que ya han sido golpeados. Esos sí son los que escuchan. Y entonces mi consejo para estos segundos autores es que aprendan de sus errores y lean con mucho cuidado los comentarios malos. De ahí se aprende mucho. Ujú, muy bien. Bueno, Blanca, pues cambiamos de bloque y nos centramos un poco más en ti y en tu obra. Aunque eres natural de Perú y vives en Venezuela, eres una de las autoras de Amazon más conocidas en España. ¿Utilizas diferentes estrategias para vender en las distintas tiendas de Amazon o no cambias nada? No, porque no puedo hacerlo. O sea, cuando tú publicas por Amazon.com, no puedes hacer nada en Amazon.es, que es España. O sea que la estrategia es la misma en Amazon. Pero si hablamos de estrategia promocional a nivel global, utilizando las redes sociales, por ejemplo, Eso es. cambia un poco. Cambia un poco porque el público español es muy diferente del público norteamericano, que es donde tengo mi mayor mercado. Yo vendo 10 o 15 veces más, no, mucho más, 50 veces más en Estados Unidos que en España. Y aunque me digas tú que soy muy conocida, podré ser muy conocida, pero ya la gente casi no me lee en España. Ujú, Entonces, fue uno de los motivos por los que accedí a escribir una novela ambientada en España para que este agente pudiera ver qué hace con ella, ¿no? Porque a mí me encantaría situarme bien, posicionarme bien en España. La diferencia simplemente es el horario, ¿no? Cuando aquí nosotros estamos a primeras horas de la mañana, en España es del mediodía. Entonces tengo que madrugar si quiero promocionar mis libros o buscar una hora que no sea la siesta de los españoles, que dura como 3 horas, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, por otro lado, me he dado cuenta que los españoles prefieren leer más a escritores españoles, o leen a norteamericanos o anglosajones traducidos al español, o a españoles. Mientras que a los escritores que vivimos en esta parte del mundo, que es Sudamérica, ¿no? No les prestan mucha atención porque nuestra literatura es de baja calidad
en comparación con la literatura española. Y eso mucho tiene que ver por la forma de hablar que aquí tenemos, Ujú. ¿no? A muchos se les dificulta entender lo que nosotros escribimos. Por eso yo en mis novelas trato, en lo posible, de escribir en un idioma internacional, en un español que se puede entender aquí y allá, pero no siempre es bien acogido, ¿no? Ujú. Cuentas con novelas escritas en varios idiomas. Algunos de los autores que han probado el camino de la traducción aseguran que es muy difícil hacerse visible en un mercado en el que por desconocimiento del idioma no puedes competir de igual a igual con el resto de autores y que las ventas en esos mercados no suelen compensar los costes de la traducción. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podemos saber si va a ser rentable invertir en una traducción? Es muy difícil, es muy difícil. Yo tuve suerte con el manuscrito, perdón, no, con la búsqueda, que en inglés se llama Valdeck. Y sí llegué a ocupar buenos lugares, inclusive tengo, como 114 o 115 comentarios, que no es nada en comparación de los comentarios que reciben los anglosajones, ¿no? Pero, en reglas generales, en términos generales, no es muy rentable. No es muy rentable, aunque sea súper conocido en español. Tendría que ser una campaña publicitaria hecha por una editorial, ¿no? Sí. A través de una editorial para que eso tenga algún éxito relativo inclusive, ¿no? Porque yo tengo mis libros en inglés, en francés, tengo un libro en turco, tengo un libro en chino inclusive, Ujú. y no veo que eso, y bueno, y todas mis novelas en francés. Tengo una agente francesa que se ocupa de eso, y bueno, ella vende más o menos, pero no es como yo esperaba, ¿no? Hijo del pasado es tu último libro publicado. Para quien no lo sepa, Blanca, explícanos un poquito de qué trata. Hijo del pasado trata de la vida de Daniel Kozlowski, quien fue un muchachito, recogido, bueno, no recogido, sino él prácticamente le rogó a un médico norteamericano en la isla de Carabolos. Bueno, es un poco complicado el comienzo, porque resulta que el niño este había estado en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y ese campo de concentración fue liberado por los rusos, no por los norteamericanos. Entonces los rusos no tenían esa compasión que tienen los norteamericanos, o bueno, y terminaron, y todos los que estaban en ese campo, que resultaron vivos, o sea, sobrevivientes de ese campo, fueron, minimizados, o sea, fueron transportados a otros campos de concentración. Unos terminaron en la isla de Carabolos, en Chipre, que es donde aparece este muchachito, y donde viven como si estuvieran en un campo de concentración, pero con un poquito mejor estatus, ¿no? Y se aparecen unos médicos, norteamericanos judíos, que ayudaban a sus compatriotas judíos. Y el niño este, pues se le prende a uno de ellos y no quiere, o sea, que lo dejen ahí, que por favor lo lleven a Estados Unidos. Y bueno, él logra su cometido, y cuando llega a Estados Unidos se convierte en un gran médico cirujano, pasa el tiempo, ¿no? Y trabaja para el Mossad, sin querer, por una promesa que hizo, ¿no? Ujú. Él participa en la captura de Adolf Eichmann, y bueno, regresa a Estados Unidos, se casa con una rusa, con la hija de unos rusos, a los que él pensaba que odiaba mucho, pero que en realidad pues se enamoró de ella. Y pasa el tiempo, y cuando ya es un hombre que se va a jubilar, se enamora de otra chica, de una polaca, ¿no? Y deja a su mujer, se va a vivir lejos, y ahí es cuando empieza la novela, ¿no? Empieza un thriller que él jamás pensó que iba a vivir, porque se ve involucrado en un asunto de una pintura, un robo a un banco, porque a la casa donde se va a vivir una cantidad de dinero escondida del robo a un banco de hacía como unos cuantos años atrás, y los que quieren recuperar ese dinero, entonces lo meten en una serie de problemas, y se ve involucrado sin querer, ¿no? En unas situaciones muy, muy complicadas, ¿no? De eso más o menos se trata la novela. Genial.
Háblanos un poco de cómo planificas tus obras. ¿Dedicas mucho tiempo a documentarte y a tejer la estructura? ¿Tienes claro todo lo que va a pasar y cuál será el final antes de comenzar a escribir? Sí, yo creo que en mi caso, lo principal para mí es saber cómo va a empezar y cómo debe terminar. No es cómo va a terminar, sino cómo debería terminar. Hay veces que podría cambiar un poco, ¿no? Pero tengo bastante clara la forma en que debe terminar. Ahora, el lo que transcurre entre el comienzo y el final es lo que yo me debo ir inventando a medida que voy caminando hacia ese final, ¿no? Ujú. O sea que, mi final nunca va a ser algo abrupto, algo que no está pensado, algo que está cortado como porque ya me cansé, sino que está elaborado a lo largo de toda la novela para que llegue a ese final que yo deseo. ¿Y tienes un horario concreto para escribir y un objetivo diario o depende del día? No, yo no tengo horarios, no tengo trucos, no tengo manías. Yo escribo cuando me vienen las ganas de escribir. Hay días que no escribo, hay días que no escribo. Y hay días que me siento y estoy 5 horas delante de la pantalla porque si no termino ese día de escribir la idea que tengo, pues se me va y de repente ni aparece porque yo no acostumbro a tomar notas. Todo lo tengo en la cabeza. Lo que sí anoto son las partes, documentales, ¿no? Esas son las que no puedo variar, sobre todo en las novelas históricas. Pero lo demás todo lo tengo en el cerebro porque soy muy mala tomando notas. Ujú. Y cuando acabas el primer borrador, ¿a quién se lo pasas? ¿Quiénes son tus lectores beta? Tengo uno solo, que se llama Fernando, Fernando Hidalgo. A él siempre le paso mi primer borrador y es el que me vapulea hasta no más decir, porque generalmente me lo devuelve con muchos borrones y me dice que eso no sirve, que eso no va así, que eso no va así. Y entonces tengo que volver a reescribir la novela y efectivamente me doy cuenta de que me he saltado algunas cosas, que dejo puntos en blanco, que bueno, todos los errores que uno no nota cuando escribe, felizmente que él me los señala, ¿no? Y es ahí cuando ya empieza el verdadero trabajo de campo de la novela, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo y ya la corrección final, pues me la hace él otra vez y así es como la publico, ¿no? Y en cuanto al diseño de la portada o cubierta y la maquetación, ¿se las encargas a profesionales o te ocupas tú de algo? A veces las hago yo y en ocasiones se las doy a un profesional como Ernesto Valdés, que es muy bueno y le he hecho una de mis mejores carátulas, ¿no? Pero siempre con la idea que yo le doy, ¿no? Le digo, él se lee generalmente mis novelas y eso es muy importante y algo que no hacen los que se dedican a estas artes gráficas, ¿no? Pero siempre le doy yo una idea de lo que más o menos quiero, ¿no? Pero, y fíjate que cuando empecé, por ejemplo, el manuscrito que tuvo tanto éxito, se publicó con la portada que me regaló un amigo, que ni siquiera era profesional en ese aspecto, pero quedó tan bonita que llamó tanto la atención y el libro se vendió tanto que yo dije, oye, esta portada me encanta. Y esa misma portada fue la que publicó Ediciones B. Ujú. Y en cuanto a la promoción, ¿qué redes sociales te funcionan mejor y cuánto tiempo les dedicas? Eh, las redes sociales que uso normalmente son Twitter, Facebook, LinkedIn, ¿no? Mi blog, tengo el blog, pero ahí hablo muy poco de mis libros en el blog, ¿no? En Twitter paso más tiempo. En Facebook, el Facebook es poco, ¿cómo te diría yo? ¿Por qué estoy en Facebook? Porque en Facebook me encuentran mis lectores. En Facebook ellos pueden hablar conmigo, pueden mandarme mensajes, ¿no? Y se sienten como más cerca, ¿no? LinkedIn no es muy bueno, pero siempre hay que tener presencia ahí. Pero en Twitter yo paso varias horas a la semana, tal vez media hora en la mañana, media hora en la tarde, ¿no? Diariamente, porque Twitter tiene mucha visibilidad y es muy inmediata. Y también recibo mucho feedback de gente que está en Twitter, de mismos lectores o editoriales. Ahí conseguí una editorial que me compró los derechos de traducción del manuscrito. Para mí Twitter es muy útil, ¿no? Ujú.
¿Inviertes en algún tipo de publicidad de pago? No, no, nunca he podido. Nunca he podido, te digo, porque en Facebook, cada vez que quiero hacer una publicidad de pago y llega el momento de pagar, no me aceptan el pago. No entiendo por qué. Será porque pago en bolívares y como el bolívar no sirve, entonces bueno, ¿no? Porque desde aquí yo no tengo opción para pagar en dólares. Si me dieran esa opción, a lo mejor, pero no me sale la opción. Y en Twitter no, porque la verdad es que yo sé que ahí también hay formas, ¿no? Pero no, y no, nunca he contratado personas que hagan lo que yo hago, porque ¿para qué si yo lo estoy haciendo? Y yo tengo más seguidores que esos que, ¿no? O sea, nunca he pagado a nadie para promocionar mis libros. Bueno, Blanca, vamos ya terminando. ¿Se puede vivir solo de la venta de libros autopublicados o eso es prácticamente una quimera a día de hoy? Se puede vivir, por supuesto, se puede. Como no, yo lo hago, al menos. A mí me resulta. Yo he dejado mi trabajo de costura, porque yo tenía un taller de alta costura durante 25 años. Y bueno, ya estaba cansada, pues a la edad que yo tengo tampoco puedo seguir en eso. Y me dediqué enteramente a mis libros. Yo vivo de mis libros en este momento. Y no me puedo quejar porque, eh, mira, hay una cosa que la gente no sabe, ¿no? Amazon tiene tres formas de ayudar al escritor. Una es a través de Amazon Publishing, que es la editorial de Amazon. Ellos se encargan de promocionarte todo el año una vez que has publicado a través de ellos, ¿no? Y es una editorial como cualquier otra. Ellos te reciben tu manuscrito, lo corrigen, le dan la portada y ellos tienen mi trilogía El manuscrito, que ahora es una trilogía, ¿no? Audible, que también es una empresa afiliada a Amazon, te compra los derechos de audición, ¿no? Y te paga por ellos. O sea, y mensualmente o cada 3 meses ellos hacen cuentas contigo y también te pagan lo que han vendido, ¿no? Y por otro lado está la exclusividad con Amazon, que no es solamente por ser exclusiva de Amazon, sino que tú tienes que firmar un contrato de exclusividad con Amazon y eso te permite participar siempre en las promociones de Amazon. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque no todos lo logran, ¿no? Amazon se fija, porque ellos son los que te escogen a ti, ¿no? Se fija en tu nivel de ventas, en tus ingresos, supongo yo, y se comunican directamente contigo, ¿no? Mm, Entonces yo creo que gracias a estos tres elementos, yo puedo decir que vendo bien en Amazon y puedo vivir de mis libros. Muy bien. Pues ya la última. Blanca Miosi, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribo? Bueno, yo creo que escribo porque tengo algo que contar. Siempre hay algo que contar y qué mejor manera de hacerlo que escribiendo para que quede grabado, ¿no? Que quede ahí para cuando yo me vaya de este mundo, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues Blanca, eso ha sido todo. Dejaremos en las notas del programa tu página de Amazon y el enlace a tu web, blancamiosi.com, para que los oyentes que quieran puedan conocerte mejor y contactar contigo si lo desean. Muchas gracias por pasarte por Yo Me Publico. Un abrazo y mucho éxito. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Ha sido un placer hablar contigo. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un me gusta en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.